Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Me encuentro con el ministro de Hacienda, la ministra de Minería y el ministro del Deporte. No por casualidad, queremos evidentemente contarles algunas cosas que implican a estas carteras y que se vieron fueron abordadas en este Consejo de Gabinete que lideró el presidente Gabriel Boric. Primero quisiéramos señalar, antes de darle la palabra a mis colegas, que hemos tenido buenas noticias para las familias trabajadoras que nos permiten decir que este año, y reafirmar e insistir, que este año va a ser un año de crecimiento económico. No solamente hemos hecho retroceder la inflación, sino que se están produciendo crecimientos de la actividad económica en la mayoría de los rubros de nuestra economía, y eso no es baladí, eso tiene que ver con que nuestro país no solo se está recuperando, sino que tiene importantes proyecciones de mejora en la activación económica hacia adelante. Esto nos ha permitido además la creación de empleos, que sigue siendo un desafío permanente, por eso hemos constituido el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, pero no podemos dejar de mencionar que junto con la mayor inversión pública, junto con la mayor inversión de capital extranjero en nuestro país, junto con distintas estrategias desplegadas, hemos logrado crear casi 500.000 de empleos en lo que va del periodo de gobierno. Tenemos además, evidentemente, ahí que juntar mayores esfuerzos con el mundo privado de lo que hemos hecho para poder seguir apuntalando este crecimiento económico. Es decir, las acciones que hagamos como gobierno, sigamos haciendo como gobierno junto con el sector privado este año, va a ser clave para que estas buenas expectativas que trae el 2024 sean aún mejores, si es que todos juntos hacemos las cosas de la mejor manera posible. Y por eso el ministro de Hacienda va a también contarles algunas iniciativas, cómo va la inversión pública, pero en esto destacar que en la Estrategia Nacional del Litio va en esa dirección también. Esto es muy importante, todo lo que hemos hecho en el área minera, porque no solamente la Estrategia Nacional del Litio ha ido avanzando y estuvimos monitoreando esos avances en una asociación público-privada que protege los salares, pero también determina cuáles van a ser salares de exploración y explotación del litio, el Instituto además de Litio y Salares del Litio, que también está avanzando para la región de Atacama, son elementos que nos van a permitir liderar la producción del litio a nivel mundial, teniendo además las principales reservas de salares a nivel mundial también. Esto va a traer encadenamientos productivos, generación de valor agregado y, por lo tanto, en el área de productividad y producción, Chile va a lograr tener un sello distintivo gracias al litio. Y eso lo estamos haciendo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y, por cierto, que van a ver también los frutos en el futuro gobierno, sea quien sea que le toque gobernar. Eso va a traer evidentemente mayor empleo, mayor valor agregado, mayores capacidades y mayor desarrollo. Pero también con el royalty minero nos hemos hecho cargo de poder generar hacer que una de las principales riquezas, así como el litio es una de las principales riquezas que tiene nuestro país, también el cobre, signifique que a las familias les llegue gran parte de lo que se produce con el cobre chileno. El royalty minero empieza a dar frutos este año, a partir del 10 de abril. ¿Ministro? ¿10? ¿12? 12. Gracias, me corrige, del 12 de abril vamos a ver un ingreso a los municipios, que son los que ejecutan un gasto social importante para las familias trabajadoras y para las distintas poblaciones de nuestro territorio. 94.000 millones de pesos se inyectan a partir del 12 de abril, directamente a 301 comunas. Y por lo tanto estamos hablando de una inyección de recursos para la mejora de las condiciones de vida de nuestra población importante. Y eso es gracias también a el royalty minero, gracias a un acuerdo que logramos en el Congreso Nacional y que va a hacer que desde nuestra minería se produzcan también desarrollos locales en aquellas comunas mineras, pero también en aquellas comunas que han sido históricamente más postergadas. Estas son buenas noticias porque además son, más que anuncios, son la concreción del trabajo que hemos hecho con el Gabinete Económico, con la voluntad de acuerdo, con las distintas acciones que hemos desarrollado y empujado como Ejecutivo. En segundo lugar, en materia de seguridad, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno y de la ciudadanía, han visto ustedes
probablemente operativos policiales todos los días. Hoy día ya teníamos un operativo policial en Cerrillos por parte de la Policía de Investigaciones. Queremos decir que los operativos van a seguir avanzando todas las semanas, porque a la medida que avanzan los operativos retrocede la delincuencia. Y en eso vamos a seguir trabajando de manera incansable. Todo operativo policial requiere una coordinación, requiere procesos de investigación previa, requiere cierto grado de medidas con el Ejecutivo, con los municipios, por cierto, con nuestras policías, que es la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, la Fiscalía, etc. Y por lo tanto, cada vez que ustedes están viendo acciones de intervención territorial, de detenciones, de incautación de armas, de incautación de drogas, es porque ahí se expresa el resultado de una serie de decisiones y de trabajo de coordinación previo que lo que hacen finalmente es darle un golpe a la delincuencia y al crimen organizado. Y por lo tanto vamos a seguir en esa dirección a través de la gestión, de la buena coordinación, todas las semanas operativos que nos permitan hacer retroceder la delincuencia en nuestro país. En tercer lugar, quisiéramos mencionar algo importante que tiene que ver con el Día Nacional del Deporte. El ministro va a profundizar en eso, solo insistir que es una invitación popular a celebrar el Día del Deporte a toda la ciudadanía, porque en eso nos comprometimos desde los Panamericanos y Parapanamericanos a insistir en el deporte como una tarea prioritaria. Y en último lugar, señalar algo respecto a educación que es muy clave, ¿no? Las cifras sobre matrícula. En esto también Chile avanza. O sea, Chile avanza en crecimiento económico, Chile avanza cuando los operativos se despliegan para hacer retroceder la delincuencia, Chile avanza con mayor deporte y Chile avanza también con mejores cifras en los resultados de la educación. Ya tuvimos los buenos resultados CIMSE, particularmente en los colegios que dependen de los servicios locales de educación. Mejoramos cualitativamente. Pero también respecto a la matrícula, quiero decirles que los estudiantes sin cupo por año, en zonas saturadas evidentemente de demanda, pasamos de 10.595 el año 2021 a este año a 880. Es decir, la baja ha sido considerable y por lo tanto no solamente nos hemos hecho cargo de mejorar los resultados de los procesos de aprendizaje medidos al menos a través del CIMSE, después de momentos duros vividos con la pandemia en educación, sino que también la incorporación de aquellos estudiantes que demandaban matrícula y no tenían matrícula en los establecimientos educacionales. Insisto, del 2021, 10.595, al 2024, 880. Estas son cifras entregadas recientemente del ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Qué queremos decir con esto? Solo para terminar, Chile sigue teniendo problemas, sigue teniendo importantes desafíos, pero también tenemos que decir que Chile avanza en resolver esos problemas. Y esto no es opinología, esto no es simplemente una idea en el aire, sino que son datos concretos que demuestran que Chile se está recuperando económicamente, que Chile está creciendo económicamente, que se está generando empleo, que está mejorando su educación sistemáticamente y que está enfrentando de manera decidida la inseguridad y la delincuencia en nuestros barrios. Ministro. Muy bien. Bueno, como señalaba la ministra Vallejo, en el Consejo de Gabinete estuvimos revisando lo que son las proyecciones económicas, lo que es el escenario económico para el resto de este año y el siguiente, por supuesto también identificando cómo podemos ayudar a que esa perspectiva de crecimiento no solamente se materialice, sino que también llegue a todos los territorios y a todos los hogares en Chile. En ese sentido, una parte muy importante de lo que tenemos como tarea este año es un esfuerzo significativo en materia de inversión pública. Ya en una comparecencia anterior, me parece, señalamos que todo el proceso de identificación presupuestaria de proyectos de inversión se aceleró significativamente este año y con eso nos podemos plantear una meta de ejecución presupuestaria que signifique avanzar a un 38% de la ejecución de la inversión programada para el año en el primer semestre.
¿Eso qué es lo que significa? Considerando por un lado lo que está presupuestado como inversión y por otro lado para el conjunto del año y por otro lado esa concentración, el aumento del esfuerzo por invertir en el primer semestre significa que tendríamos un incremento de 42% respecto de la inversión pública que se ejecutó en el primer semestre del año pasado. Eso no es solamente cifras, sino que significa obras concretas en todas las regiones del país. Y a esto se suma lo que señalaba la ministra Vallejo en cuanto a que la próxima semana ya se va a distribuir todos los recursos comprometidos en el puente con el royalty minero a los municipios, 94.000 millones de pesos, como señalaba la ministra, y otros 94.000 millones de pesos a gobiernos regionales. Entonces, esa inversión a nivel del gobierno central se va a complementar con lo que hagan los municipios y las regiones con estos recursos provenientes del royalty minero. Así que con esto lo que tratamos de hacer es asegurar que vamos a ir avanzando en esta senda de crecimiento y ese crecimiento va a ir llegando a todos los rincones de Chile. Ahora, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que en lo que vayan siendo las cifras mensuales va a haber meses que vamos a tener cifras más altas, cifras más bajas. Marzo ya se ha comentado que tiene 3 días hábiles menos que el año pasado, así que en la comparación en 12 meses va a parecer cierto, menos expansivo que lo que se vio en enero y febrero, pero luego abril tiene 3 días más que el año pasado. Entonces, todas estas cosas se van compensando y como yo he señalado, lo que tenemos que hacer es ver la tendencia. Y esa tendencia es una tendencia claramente de expansión que se inició a mediados del año pasado, ha continuado con los datos que ya conocemos de los primeros meses de este año y va a seguir en lo que resta de este año. Dentro de esta misma idea, ¿cierto?, de qué es lo que va aportando la política pública para el crecimiento de la economía en el largo plazo, no solamente en lo inmediato, cabe justamente lo que es la Estrategia Nacional del Litio, que lo expuso la ministra Williams y que no sé si quiere agregar algo respecto de eso, ministra. Muchas gracias, ministro. Buenos días a todas y a todos. En el gabinete presidencial, el Comité de Ministros del Litio debatió respecto de los avances que informamos la semana pasada, pero señalar además que no solo esos avances, sino que además cómo continúa la Estrategia Nacional del Litio. Y para nuestro gobierno el litio es fundamental no solo porque tenemos las mayores reservas del mundo, sino que además porque este es un desafío para poder enfrentar el cambio climático desde la transición energética. Y además con un incremento de demanda compuesto de 15% proyectado al 2035 en la Comisión Chilena del Cobre. Por lo tanto, estamos frente a un mercado que efectivamente es posible de abordar y que desde nuestro país, con las ventajas competitivas que tenemos, con los salares, con las concentraciones de salares, efectivamente podemos enfrentarlo. Hemos dado cuenta, además, de lo que ha ocurrido en esta última semana, desde que informamos los avances, y queremos indicar que estamos concluyendo en el Ministerio de Minería la tramitación administrativa para iniciar la consulta indígena respecto de la modificación de CEOL de Codelco en el salar de Maricunga. En este momento, los equipos del Ministerio de Minería se encuentran en la consulta indígena de la Empresa Nacional de Minería en el sector salario alto andino y ahora estamos ya a puertas de comenzar la consulta indígena de Codelco para Maricunga. Estos son avances concretos en una línea muy real de cómo desarrollar una industria tal como lo ha señalado el presidente de la República, con pleno equilibrio medioambiental y equilibrio social. Así que hemos dado cuenta no solo de los avances, sino que además de lo que está ocurriendo en esta última semana en materia de la Estrategia Nacional del Litio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. A propósito de ir complementando las actividades y el desarrollo que se da a lo largo de nuestro país, decirle que estamos
muy expectantes también en tener esta celebración del Día Nacional del Deporte, porque indudablemente es un despliegue que une a todo nuestro país. Vivimos una fiesta hace algunos meses atrás con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, en lo cual efectivamente las regiones participaron, se articularon, vivieron distintas disciplinas. Eso mismo hemos querido traspasar en este momento, donde desde Arica Parinacota hasta la región de Magallanes tendremos actividades. Tenemos habilitada la página www.diadeldeporte.cl, donde pueden revisar y encontrarán ese despliegue por regiones con las distintas actividades, los distintos horarios, los distintos recintos que van a estar dispuestos para realizar esta actividad. Hay más de 300 actividades en el país que van a estar disponibles de forma gratuita. Agradecemos también la disposición para aperturar los parques nacionales. En todas las regiones vamos a tener parques el próximo sábado que van a estar abiertos también de forma gratuita para que la familia pueda disfrutar, pueda compartir con la naturaleza, pueda hacerlo también todo el grupo familiar. Aquí no buscamos solamente que quienes realizan práctica regular estén presentes, sino que buscamos incentivar, motivar en que todos podamos sumarnos a esta iniciativa. Esperamos, por cierto, que toda esta experiencia vivida, todo este despliegue también de infraestructura que se ha ido desarrollando en las regiones. Agradecemos enormemente toda la labor de los equipos regionales, también de los municipios que se han sumado, a poder aprovechar también los espacios públicos que van a estar disponibles. Creo que esto genera en toda nuestra comunidad una sensación de gratificación, de estímulo, y mucho más si lo compartimos con nuestras niñas y niños. Así que invitarlos a esta actividad, reiterarles la página www.diadeldeporte.cl. Las actividades, la gran mayoría son libres, hay algunas que requieren por la especificidad que se inscriban, así que invitarlos a que estén atentos a esa información y a que puedan desplegarse y acompañarnos en todas las actividades del día 6. Pero también señalar que el día 7, no solo en las capitales regionales, sino en muchas comunas van a existir también actividades, así que queremos un fin de semana de mucho movimiento. Hoy, viernes 5, ya tenemos invitados a muchos niños, a muchos colegios, al Parque del Estadio Nacional, donde muchos de los espacios que albergaron estos juegos y que fueron recientemente mejorados y algunos construidos desde cero, para que efectivamente también no solo disfruten de la actividad, no solo compartan ese lindo lugar, sino que además puedan conocer los lugares donde nuestros atletas y los deportistas desplegaron ese maravilloso rendimiento. Así que todos invitados a estar en movimiento este fin de semana. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a estar todos haciendo algún deporte. Muy bien. Nos han instruido aquello. Ahora sí, las preguntas. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Buenas Quisiera tardes. preguntarle por las declaraciones del alcalde de la comuna de Recoleta en particular, con este criterio, dice él, poco ecuánime que ha tenido el gobierno ante formalizaciones cuando algún funcionario ostenta un cargo público. Dice el alcalde que hay numerosas autoridades del Ejecutivo y de instituciones del Estado que han actuado al margen de la ley y el gobierno las ha dejado pasar. Y ante esto le pide prudencia a la ministra del Interior al referirse también a la situación que lo envuelve a él. A ver, miren, sobre las situaciones de las formalizaciones, sean que involucran a alguna autoridad nominada por el presidente de la República o algún alcalde o alcaldesa, hemos tenido el último año muchos casos. Nosotros no nos queremos referir a un alcalde o alcaldesa en particular y a sus dichos. Nosotros queremos aprovechar la pregunta de la prensa para hablarle a la ciudadanía y decirle a la gente 3 cosas. Lo primero es que cuando se trata de acciones de la justicia o acciones del Ministerio Público, las mejores defensas son los hechos. Y siempre tenemos que al final esperar que funcionen las instituciones, que avancen los sistemas probatorios y que los tribunales resuelvan. La cancha de la política sobre si estoy de acuerdo con la formalización, si estoy de acuerdo con la causa, si considero que hay algo más detrás o no, es parte de las opiniones políticas que pueda tener cualquier autoridad involucrada,
pero las mejores defensas finalmente son los hechos. En segundo lugar, decirle a la gente que en política como en la vida no se puede estar diciendo que todo lo bueno es gracias a uno y que todo lo malo es culpa de otros. Es como parte del ABC, ¿no?, del relacionamiento humano y particularmente en la política. Y en tercer lugar, es normal, o más bien no sé si normal, pero es recurrente que cuando vemos alguna autoridad con alta exposición pública que se enfrenta a situaciones de persecución penal, escucharle decir, independiente del sector político, que hay operaciones de distinta índole detrás de esos procesos de persecución penal. Pero al final, y esto está muy relacionado con lo que dije en primer lugar y con lo que hemos dicho en primer lugar, son las instituciones las que determinan finalmente si hay culpabilidades o no frente a acusaciones de carácter penal. Recordemos que además las instituciones del Estado, de nuestro Estado de Derecho, que persiguen penalmente, como el Ministerio Público, la Fiscalía, considerando obviamente que siempre hay abogados detrás, etcétera, o las que terminan juzgando, que son los tribunales, son instituciones colegiadas, no son instituciones únicamente unipersonales. Y son colegiadas justamente para resguardar cierto grado de imparcialidad frente a lo que son los casos que se quieren perseguir, dado lo que consideramos delito en nuestro Código Penal. Y por lo tanto, nosotros insistimos en esto. Más allá de las polémicas, de los dimes y diretes, de lo que puede decir un alcalde, una alcaldesa, UDI, PC, socialista, PPD, de Renovación Nacional, de quien sea, es importante hablarle a la gente. Y que aquí el gobierno tiene una mirada de respeto a las instituciones democráticas, de que en la política es usual que surjan estas declaraciones, pero que al final los hechos son los que determinan la inocencia o culpabilidad de las personas involucradas, y esos hechos se prueban y se determinan por un sistema que está regulado en nuestra Constitución, en nuestro Estado de Derecho, y que es el acuerdo que hemos tenido como sociedad y que hemos ido construyendo como sociedad. El alcalde acusa que el gobierno ha dejado pasar situaciones fuera de la ley, de funcionarios del gobierno. ¿Eso es así? Es que nuestro interés, insisto, no es responderle a un alcalde o alcaldesa en particular de acuerdo a la contingencia. A nosotros se nos evalúa, se nos juzga de acuerdo a nuestros actos y nuestros hechos. Y hemos estado en todo momento hablando y disponibles a señalarles cuáles han sido nuestros estándares y nuestras acciones frente a casos de falta de la probidad, incluso de corrupción, cuando se ha tratado de funcionarios o funcionarias del Poder Ejecutivo y particularmente dependientes del Gobierno central. Conocen la agenda de probidad, conocen lo que hemos hecho en la ley de presupuesto, más de 100 medidas, ministro, haciendo la ley de presupuesto. 500 modificaciones. Eso no me había contado, eran muchas más. 500 modificaciones a la ley de presupuesto para mejorar los controles de uso de los recursos. Hemos hecho renunciar a personas, hemos iniciado sumarios administrativos. Hemos puesto a disposición la información, no solamente a la Contraloría General de la República, lo hemos puesto a disposición del Consejo de Defensa del Estado, del Ministerio Público y del Congreso Nacional. Y además lo hemos puesto a disposición a través de nuestras vocerías por parte de distintos ministros a la opinión pública. Y eso no va a depender ni va a ser evaluado por la opinión circunstancial de una u otra persona en un momento determinado, sino que es fruto o va a ser analizado por la serie de hechos que hemos realizado y que lo puede juzgar la misma opinión pública. Entonces, la verdad es que en esto vale la pena remitirse a los hechos y al actuar del Ejecutivo, que además ha fijado criterios frente a procesos de formalización que involucren a autoridades de confianza nombrados por el presidente
de la República. Tal ha sido el nivel de decisión que hemos tenido frente a estos casos, que cuando hemos actuado con claridad, fijando un estándar, un criterio, los mismos que dicen, y no quiero, insisto, esto que no se entienda como una respuesta a la persona que usted cita en su pregunta, sino que en general, los mismos que critican la falta de actuar, hoy día critican el actuar. Uno no trabaja para darle en el gusto a los que siempre buscan criticar por ABC motivo, ¿no? Uno busca actuar en función de nuestros principios, de nuestra lógica y de nuestra coherencia como gobierno. Y espero, obviamente, que se juzgue en función de los hechos y no sobre la conveniencia política del momento. ¿Cómo están, ministras, ministros? Buenos días. Ministra Vallejo, esta mañana se ejecutó uno de los operativos policiales más grandes del último tiempo en la región metropolitana, con presencia mediática de las máximas autoridades de la Fiscalía, de la Policía de Investigaciones desplegadas en terreno. Quería consultarle cuál es la señal que el Estado quiso entregar a la ciudadanía con este despliegue y también a las bandas criminales, sobre todo las bandas internacionales que se han instalado en muchos asentamientos irregulares. Bueno, la señal es clara. El Estado tiene que estar presente para ir a hacer retroceder a la delincuencia y al crimen organizado. Cuando el Estado retrocede, cuando el Estado titubea en su presencia en los territorios, entra la delincuencia, entra el crimen organizado a generar control de los territorios. Porque estamos hablando de negocios. Y esos negocios se sustentan en el control territorial. Por lo tanto, para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, etcétera, o sea, los sinfín de delitos que conocemos en nuestra legislación, hay que hacer presencia coordinada de las instituciones del Estado. Y ustedes saben que las instituciones del Estado que están directamente involucrados en la persecución del delito son las policías, son el Ministerio Público, ¿cierto? Son instituciones como aduana, el Servicio de Impuesto Interno y distintos que contribuyen a el esclarecer los hechos que están detrás de actos o que son capaces de identificar actos delictivos. Así que, como lo dije anteriormente, van a seguir viendo operativos policiales de distinta índole, detrás de los cuales hay una coordinación del Estado para hacer retroceder día a día a la delincuencia. Buenos días, ministra. Dadas las tensiones conocidas entre los partidos oficialistas por determinados municipios, ¿cómo enfrentará el Gobierno y en particular sus ministras y ministros las próximas elecciones municipales? Miren, nosotros como Gobierno, y yo creo que creemos, la verdad, ha sido parte del debate que fundamenta nuestra política pública y nuestro actuar, la importancia de los gobiernos locales en el desarrollo de las comunidades y de las familias. Los alcaldes y alcaldesas son las autoridades que están más directamente relacionados con la vida cotidiana de las personas, porque es su tarea, ¿no? Junto con los concejales y concejalas. Y por lo tanto, nuestra preocupación de cara a las elecciones es que los municipios en general se desarrollen independientemente de la disputa electoral, independientemente del color político de quién es el edil de turno de esa comuna. Por eso es tan importante lo que hemos dicho respecto al royalty minero, porque aquí estamos entregando recursos del royalty directamente a los municipios para que ellos puedan gestionar libremente esos recursos en las áreas donde más se necesita. Y esa política que hemos construido, que hemos acordado con mucha dificultad, pero que lo logramos sacar adelante en el Congreso Nacional, fue pensando no en si este alcalde es de mi sector o este alcalde es de oposición, sino que pensando en resarcir a las comunas mineras que están relacionadas con esa actividad industrial, pero que no les llega lo que les corresponde por la explotación de esa actividad industrial, sino que además pensando en aquellas comunas que son más postergadas porque no tienen potenciales productivos del nivel que tiene la minería u otros, y que han quedado más relegados y que tienen per cápitas comunales muy bajos, que no le permiten afrontar los desafíos de sus territorios. Por lo tanto, el tema municipal acá, para nosotros como Gobierno, tiene mucha relación con entender la importancia
de los territorios locales y de los gobiernos locales, independientemente del color político. Ahora, evidentemente que nosotros representamos un proyecto progresista y siempre, frente a cualquier escenario electoral, lo que más deseamos para seguir mejorando las condiciones de vida de nuestra población es que haya unidad del mundo progresista. Buenas tardes, ministras y ministros. Ministra Vallejo, quería preguntarle si el Gobierno está por allanarse a conceder la presidencia de la Cámara al PDG, considerando que estos parlamentarios se han cerrado a un acuerdo con el oficialismo que no les deje la titularidad. Pedro Araya, el senador Pedro Araya, cuya presidencia del Senado se vio frustrada, llamó al Gobierno a hacer todas las gestiones para asegurar esta mesa y también advertía que la reforma previsional y la tributaria ya estaban perdidas. Eso por un lado, ministra, y también sobre este mismo tema, también si es que el Gobierno teme perder otras comisiones legislativas, si es que esta testera queda en manos de la oposición. Primero, nunca vamos a claudicar ni a rendirnos en la posibilidad de entregar mejores pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. No es tarea del Gobierno, algunos se habrán rendido, pero nosotros no. Y aunque el escenario sea difícil, lo hemos señalado, la cuesta es un poquito más empinada, pero hay que decir que, por ejemplo, en materia de pacto fiscal, el proyecto de cumplimiento tributario, siempre miro para allá, no sé por qué creo que está, avanza, ¿no? Así es. Avanza en el Congreso. Y vamos a insistir en la reforma de pensiones. ¿Qué pensaría la gente de nuestro gobierno si renunciáramos a mejorar las pensiones de nuestros actuales jubilados y jubiladas? No, o sea, no estamos disponibles a eso. Tenemos un mandato, tenemos un deber, somos autoridades que nos debemos a la gente. El presidente Gabriel Boric ha mandatado a cumplir con no solo un programa de gobierno, sino que con una necesidad urgente en nuestro país que no ha sido saldada como deuda, que son aumentar las pensiones de miseria que todavía tienen nuestros jubilados y jubiladas. Y por lo tanto, aunque sea difícil, nosotros estamos para enfrentar las dificultades, no para hacerle el quite. Y en segundo lugar, sobre la mesa, el Gobierno ha sido claro y de una sola línea también en esto. Obvio que siempre vamos a estar disponibles, y esa es tarea de nuestro Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a facilitar los entendimientos, facilitar el diálogo, porque evidentemente que nos interesa que la conducción de la agenda legislativa en el Congreso sea una conducción coherente con las urgencias y prioridades ciudadanas, pero sobre todas las cosas es porque nos interesa que la política vuelva a prestigiarse. Tenemos demasiado desprestigio de la política y también del Parlamento. Lo hemos visto para los parlamentarios en general, para oposición, oficialismo, los datos no son positivos. ¿Y por qué? Porque la gente ve que solo hay peleas y que no se cumple la palabra empeñada. Entonces, esto no se trata simplemente del color político que le toque conducir la Cámara de Diputados y Diputadas. Podría ser perfectamente de la oposición, como fue anteriormente en el Senado con el expresidente, el senador Coloma. Esto se trata de que la palabra empeñada valga en democracia. Cuando ya la palabra empeñada vale menos que una chaucha, incluso la firma no vale nada, ¿qué queda de la política? ¿Qué queda del ejercicio político? Entonces, lo que está en juego es mucho más que quien conduce la Cámara de Diputados y Diputadas. Se trata de lo que vale la palabra de un político o de una política. Cuando se compromete, cuando construye acuerdos, cuando incluso llega a firmar por acuerdos. Si se demuestra permanentemente que no vale nada, entonces, ¿qué hacemos en política? Y eso es el problema central. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nosotros lo único que esperamos como gobierno, sea quien sea que le toque hoy día, mañana, cumplir con un acuerdo, es que se cumplan los acuerdos. Porque, si no, ¿qué certeza le damos a la gente? Consideraciones, ministra, ¿el Gobierno no está llano a darle la presidencia al PDG? Es que la coherencia de esto.
Nosotros decimos que hay que cumplir los acuerdos. ¿Cómo vamos a promover o apoyar algo que incumple un acuerdo? No tiene lógica. Ministra, ¿cómo está? Esta semana la exdirectora de Comunicaciones, de Presidencia, Tatiana Klima, planteó críticas a la forma en que se están llevando a cabo las comunicaciones en el gobierno, que no se sale a contar las buenas noticias, decía. Hoy también el presidente en el Consejo de Gabinete los instó a contar los avances que ha tenido el gobierno. Las buenas noticias deben contarse como tales, dijo. ¿Están teniendo problemas para comunicar las buenas noticias y lo que se está haciendo en el gobierno? Y como vocera, ¿hace alguna autocrítica respecto a la materia? No, más allá de lo que usted señala sobre la ex jefa de prensa de Presidencia, que ella tiene su trabajo totalmente respetable, nos resulta un poco increíble que cuando uno cuenta demasiado las buenas noticias se critique porque hablamos de las buenas noticias y cuando no se cuentan de las buenas noticias se critica porque no se habla de las buenas noticias. No somos monedita de oro, de verdad. Estamos haciendo lo que creemos correcto. Al ministro de Hacienda, además, que es el más erudito en materia económica y que ha logrado, además, no acertarle, sino que elaborar proyecciones realistas de cómo va a crecer la economía, a pesar de que los pesimistas decían que no iba a pasar. Obviamente que lo queremos mucho más en prensa, así que nos pueden ayudar en los matinales, pero también tiene otras tareas, ¿no? Ahora, si ustedes lo invitan más para poder contarles los impactos de la buena economía, felices. Ahora, nosotros somos ministros y ministras de Estado que siempre estamos tratando de comunicar lo más posible las buenas noticias y también enfrentando los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos frente a la opinión pública. Pero recuerden también que todos tenemos que gobernar, ¿ah? Y hacer mucho más que solo comunicar a través de redes o medios de comunicación. Tenemos que generar acuerdos, tenemos que tener reuniones, tenemos que hacer gestión, tenemos que coordinar cosas y por lo tanto esto implica siempre un sano equilibrio entre lograr transmitirle a la gente, a ustedes, lo que estamos haciendo, al mismo tiempo que trabajamos intensamente para luego poder contarles los resultados de ese trabajo. Eso es parte de este ejercicio y yo creo que la gran mayoría de la gente que ha trabajado en las labores de gobierno sabe bien en qué consiste. Crítica entonces a cómo se está comunicando. Es que, como le digo, siempre uno puede mejorar, pero a veces se critica, es que hay que ponerse de acuerdo un poco en esto. O el problema es que se habla solo de lo bueno, o el problema es que se habla poco de lo bueno. La crítica es legítima, ¿no? Pero nuestra tarea es contarle lo que está pasando al país, de lo bueno, lo malo, y en los tiempos que tenemos disponibles para poder comunicar aquello. Si estamos hoy día en este punto de prensa hablando de economía y tuvimos un consejo de gabinete para hablar de la situación económica es justamente porque nos interesa decirle a las personas que el 4,5% del IMASEC, que es una tremenda buena noticia, se va a reflejar y se está reflejando ya en la economía familiar. Que haya casi 500.000 de nuevos empleos en lo que va del gobierno es fruto y resultado de ese crecimiento que se empezó a generar desde julio del año pasado. Estamos comunicando esto, ¿no? Y porque entendemos la importancia del crecimiento económico, porque estamos trabajando en el crecimiento económico del país. Muy buenas tardes, ministros, ministras. Quería consultarle al ministro Mario Marcel en específico. Ministro, a propósito del crecimiento, proyecciones positivas que se han destacado durante estos días, hay un sector del Partido Comunista que ha planteado disponer sin pasar del Congreso ante lo complejo de la tramitación de la reforma de pensiones, del pacto fiscal, de algunas iniciativas administrativas que involucren recursos vía decreto, usted podrá ahondar en ello, para subir efectivamente las pensiones, aprovechar este buen escenario también y avanzando en los compromisos del gobierno con la ciudadanía. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a ello? También indican a Hacienda en particular de tener una política restrictiva en ciertas carteras, en educación, salud, vivienda. ¿Cómo responde a ello? Y también, por último, consultarle cómo ve esta insistencia de un 7º retiro de ahorros previsionales. Sí, bueno, la verdad es que desconozco el detalle de ese planteamiento que usted cita.
me sorprende un poco que exista la idea de que es posible aumentar las pensiones sin una norma legal que lo habilite, porque la Constitución es bastante clara de que todos los temas relacionados con pensiones son materia de ley y de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Así que cualquier idea distinta, en fin, la veremos en el momento que alguien nos la plantee, ¿ah? El resto, lo que usted menciona, hasta donde yo lo he visto, son rumores recogidos por un vespertino de la capital. La verdad es que no tengo mucho que comentar al respecto, ¿ah? Perdón, la otra parte de su pregunta era... Lo del séptimo retiro. Séptimo retiro, bueno, todos sabemos lo que pasó con los retiros que se aprobaron y todos sabemos que desde que se inició este gobierno ha habido 3 iniciativas orientadas a nuevos retiros que han sido todas rechazadas por mayoría absoluta en el Congreso. Y eso ha ocurrido porque creo que todos hemos aprendido de que el costo de los retiros es enorme para la economía y enorme para las personas. Como bien sabemos, ¿cierto? Los retiros que se aprobaron durante el gobierno anterior contribuyeron a aumentar la inflación. Tuvimos que hacer todo un esfuerzo de estabilización para reducir esa inflación que fue inducida por los retiros anteriores. Eso los parlamentarios lo han reconocido y por esas razones que mayoritariamente han rechazado las nuevas propuestas en la materia. El gobierno ha sido también bastante claro en su opinión al respecto, y si hay nuevas propuestas sobre el tema, digamos, probablemente vamos a apelar a los mismos argumentos con los cuales los parlamentarios finalmente, de manera mayoritaria, se han convencido de que es una mala política pública. Para el ministro Marcel, muy buenas tardes. ¿Cómo capitalizar los buenos resultados que se han dado en los primeros meses del año, los que dieron esta semana? ¿Cambian las proyecciones del crecimiento del gobierno? Sí, bueno, la manera en que se capitalizan, ¿cierto?, es en la medida de que las buenas cifras de enero y febrero no sean flor de un día como algunos temieron, sino que más bien sea parte de un proceso de crecimiento que se extienda durante todo el año. Como mencionaba hace un momento, siempre vamos a tener meses que van a ser un poco más altos, un poco más bajos, pero lo importante es que durante el año vayamos teniendo ¿cierto?, una tendencia de crecimiento cada vez más firme. En términos de, ahora, para que eso sea posible, como mencionaba, el Estado va a estar conduciendo iniciativas para estimular la inversión en particular, a través de la inversión en infraestructura, medidas que van a ir orientadas a apoyar al sector de la construcción, apoyar a otros sectores que tienen un potencial de crecimiento mayor, como es el caso del sector del turismo, y la próxima semana ya vamos a tener una iniciativa sobre esa materia. Muy buenas tardes, ministro. Mi pregunta es para la ministra William, si me pudiera contestar. Ministra, aludiendo particularmente a la estrategia nacional del litio, ¿sigue siendo la mayor crítica desde la oposición, así como también desde el gran empresariado, el mundo privado, lo que tiene que ver con la participación mayoritaria que va a tener el Estado dentro de la estrategia nacional, ¿cierto? A propósito de la crisis financiera que atraviesan empresas como Codelco y Enami, que hace algunas semanas conocíamos pérdidas millonarias, para qué hablar de Enami, la trayectoria histórica, ¿cierto?, en cuanto a las cifras rojas. A propósito, los privados han dicho que si estas no fueran empresas estatales serían completamente insolventes. En ese sentido, preguntarle, ¿no representa esto un conflicto gigantesco para dar viabilidad a esta estrategia nacional? Yo quisiera responder su consulta desde 2 vectores. Primero, en la firme convicción de lo que es la minería pública. Codelco, en sus divisiones, tiene 2 faenas mineras que tienen más de 100 años de operación. Y nuestro país y en particular nuestro gobierno empuja en estas faenas proyectos a lo menos de 50 años más.
Y por otro lado, la Empresa Nacional de Minería, que tiene ya más de 60 años, es un modelo único en el mundo. Por lo tanto, la convicción de la minería pública, que ha aportado significativamente en la historia, que hoy día aporta y que va a seguir aportando, para nosotros como gobierno es sumamente relevante. Vemos a Codelco, primero, en posiciones muy activas. Codelco está colocando bonos. Es una empresa que a su vez ha comprado otras empresas. Y es una empresa que está firmando un memorándum de entendimiento y prontamente, de acuerdo a las noticias que son públicas, acuerdos para desarrollar proyectos de envergadura mundial. Por lo tanto, yo quisiera señalar que efectivamente aquí vemos una minería pública que está fuerte. Y por otro lado, quiero señalarle además que al primer trimestre Codelco cumplió con su proyección de producción que permite efectivamente inflectar la curva de baja de producción. Por lo tanto, lo que nos han señalado los ejecutivos responsablemente que están en Codelco es inflectar esta curva y lograr los niveles de producción de 1.600.000, 1.700.000 toneladas al 2027. Por lo tanto, aquí estamos frente a un dinamismo de la minería pública en el caso de Codelco. Y respecto de ENAMI, ENAMI es un modelo único en el mundo y nosotros como gobierno hemos tomado decisiones difíciles, pero decisiones con futuro. La unidad de negocios que más pérdida reflejaba para la Empresa Nacional de Minería, hemos decidido suspenderla temporalmente, pero con un proyecto de futuro, con una nueva fundición en Hernán Videla Lira, en Paipote. Esa decisión que pudo ser muy difícil significa abordar el 70% de la pérdida de ENAMI, y lo hemos hecho responsablemente. Lo hemos hecho en los momentos en que efectivamente podíamos hacerlo, pero además con un proyecto de futuro. Por lo tanto, la firme convicción de que tanto Codelco como ENAMI, el dinamismo que hoy día tienen, permite enfrentar un futuro mucho más próspero y que además beneficia, en el caso particular de ENAMI, a los pequeños y a los medianos mineros y creer en esta minería diversa. Por lo tanto, quiero señalar eso desde la perspectiva de lo que es la minería pública, de lo que significa la Estrategia Nacional del Litio y cómo efectivamente participan las mineras públicas. Hemos planteado en los distintos modelos la participación de privados. En el caso particular del Salar de Atacama, así como el Salar de Maricunga, en donde está Codelco, hemos señalado que la participación del Estado va a ser mayoritaria, 50+1. Y eso significa el ingreso de privados que efectivamente tendrán que aportar lo que los modelos de negocio determinen. Y en el caso particular del Salar de Pedernales y los salares altoandinos, donde Alto Andino está ENAMI, hemos abierto la flexibilidad para alianzas público-privadas. Por lo tanto, la firme convicción de cómo se desarrolla la minería pública en Chile y también cómo puede jugar en este futuro importante en donde el litio juega un rol como mineral crítico en el mundo. Así que nuestra convicción es que efectivamente Codelco y ENAMI pueden enfrentar en esta alianza público-privada con distintas participaciones estos grandes desafíos. Bien, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.